Hola, soy Wilson Sarria de WD Studios y les doy la bienvenida a otro programa de guiones, libretos e historias. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso. Ya tenemos nuestra idea y ya tenemos nuestras premisas, nuestras 9 premisas basadas en la idea que tenemos. Cuando al principio les dije que cuando construyeran su idea, sí, en ese momento se les había prendido el bombillito y había dicho, oiga, esta idea está buena para una peli, para una obra de teatro o para un libro, un cuento, lo que sea. Aquí es donde comenzamos a utilizar ese cuarto elemento de nuestra ficha de idea. Entonces, tenemos las premisas. Vamos por ahora, de esas premisas, vamos a jugar con una sola. Alguna que más le llame la atención, si todas le llaman la atención, hágalo a la suerte, no sé, pero no es la idea. Siempre hay una premisa de todas esas que comienza a surgir sobre las demás, a menos que estemos hablando de una serie de televisión, ¿sí? Que ustedes quieran crear una serie de televisión. Entonces, aquí sí pueden dejar las premisas, pero igual tomen solo una para comenzar. Las otras premisas pueden ser alimentos de temporadas, de capítulos. Entonces, dejen la cosa ahí, todas las premisas van a funcionar, todas las premisas van a servir. Entonces, lo que vamos a hacer con esa premisa es lo siguiente. Dense cuenta que de la idea a la premisa han comenzado a surgir cosas nuevas. Entonces, con el qué pasaría si, el sí ya nos da uno o varios personajes, ¿sí? Entonces, ese personaje lo vamos a traer a nosotros. ¿A quién le pasa la premisa? ¿Es un hombre, es una mujer, es un grupo de personas, es un animal? ¿Qué es? Es una comunidad. Entonces, ¿qué pasa si un pueblo es atacado por vampiros? Estoy inventándome cualquier cosa. Entonces, ¿el protagonista quién es? El pueblo. Pero las historias se mueven a través de elementos específicos o de personajes específicos, ¿sí? Entonces, aquí es donde comenzamos a pulirlo y decir, bueno, tengo que pensar. Entonces, tengo mi premisa. ¿Qué pasaría si a un pueblo lo atacan los vampiros? Esa es mi premisa, que estaba basada en una idea de temporada de terror, ¿sí? O bueno, en fin, no sé, o vampiros atacando, no sé, la idea que se les haya ocurrido. Yo solo estoy jugando con las posibilidades aquí rápido. Entonces, resulta que ahí digo, bueno, ¿dónde queda el pueblo? En nuestra siguiente ficha, ponle cuidado cómo es este proceso. Tengo la ficha de la idea, tengo la ficha de las premisas. Y ahora voy a irme a la siguiente ficha. La siguiente ficha está determinada por la premisa, se pone la premisa adelante, arriba, y luego comienzo a buscar personajes, ¿sí? Entonces, es un pueblo. Estamos hablando de que la premisa dice, un pueblo es atacado por vampiros. Entonces, tengo protagonistas y tengo antagonistas. Este es el pueblo y aquí están los vampiros. Entonces, en la premisa de un pueblo es atacado por vampiros, ¿dónde queda ese pueblo? En tierra caliente, en tierra fría, en el bosque. Como dijimos que es un pueblo, no una comunidad, entonces no puede ser un barrio porque es diferente. Si hubiéramos dicho una comunidad es atacada por, entonces ya lo puedo involucrar en la ciudad, en un barrio X o Y. Entonces, dense cuenta cómo cuando yo voy desarrollando las premisas me van llevando a la siguiente pregunta que ofrece la siguiente respuesta. Entonces, dice, bueno, tengo el pueblo, ¿dónde queda? Ahora, ¿en qué parte de la historia está ubicado este pueblo? ¿Es un pueblo en Transilvania? ¿Y es en 1800? ¿Es un pueblo del medioevo? ¿Es un pueblo de antes de Cristo? ¿Es un pueblo en el siglo XXI? ¿Sí? Entonces, esas cosas, esas preguntas comienzan a darme respuestas. ¿Ok? Esas respuestas las vamos a ir, pues nosotros somos los que tenemos la idea y los que generamos la premisa y los que tenemos esa cosa en la cabeza. ¿Sí? Basada en la emoción. Recuerden que todo esto está basado en una emoción. Aquí es donde eso es muy importante, lo que ustedes sintieron, porque ustedes estaban caminando
en un momento determinado se fueron a pasear a Tierra Caliente antes del aislamiento o después del aislamiento, se fueron a pasear y estaban y vieron allá un pueblito allá en la oscuridad, ¿sí? Y de repente pensaron, uy, ¿qué tal una manada de vampiros atacar a esta vaina? ¿Sí? Y eso es una noche de miedo, eso es terrible. Y ahí está su idea, la noche de miedo, o el pueblo es atacado, o qué vamos a hacer, bueno, es lo que sea. Entonces, esa sensación que ustedes experimentaron en ese momento creativo de su idea, es la que les va a ayudar a decir, bueno, yo vi eso en un pueblo por allá en Boyacá. Entonces, empiezo a exprimirme más de dónde fue que me generó a mí ese miedo, esa idea, y a darle como más sentido. Si yo quiero que sea más y más angustiante, entonces puedo decir, los voy a situar, que ese pueblo es de indígenas colombianos y los atacan los vampiros. Uy, pucha, ellos no tienen armas ni nada. No, espere, lo voy a situar en pleno siglo XXI, pero también es un pueblo aislado, de esos pueblos colombianos olvidados de la mano de Dios, que allá no llega nadie y que va una persona una vez al mes a darles algo de no sé qué noticias, no tienen ni televisión, no tienen nada. Y de repente, ¡pum!, un grupo de vampiros llega a atacarlos. ¿Ven? Es la misma premisa, pero con dos elementos completamente diferentes. Y dependiendo de la estructura de esos dos elementos, yo voy a tener que comenzar a tomar decisiones. Ahora, aquí llegamos a un momento crucial de nuestra creación. Yo siempre le voy a decir a mis alumnos o a mis aprendices, o como sea que se llame eso, a las personas que quieren aprender a hacer guiones, libretos y a escribir libros, escribe sobre algo que sepas mucho. O escribe sobre algo que quieras saber mucho. Porque los puntos intermedios no son muy funcionales. Entonces, los mejores libros, que hay uno por ahí, hay muchos por ahí, están basados en cosas que a mí me pasaron, por decir algo. O están basados en cosas que a mí me pasaron que yo transformé. Pues, me imagino que a George Lucas nunca le pasó la Guerra de las Galaxias, pero él vivió todo eso de sus experiencias de ir a cine. ¡Ojo! Ahí es donde yo voy. Cuando se crearon las Guerras de las Galaxias estaban creadas en elementos de óperas espaciales que él había visto con sus amigos cuando era más joven. Busquen los documentales que puedan haber sobre novelas, sobre obras de teatro y sobre películas, de cómo sus escritores y sus creadores desarrollaron esa historia. Entonces, uno puede llegar a escribir muy bien de muchas cosas que uno conoce trastocándolas de universo. O sea, por ejemplo, yo viví en una familia donde mi papá era borracho. Pero si lo llevo yo al futuro, ¿cómo sería eso? ¿Ve? Yo voy a trabajar sobre algo que conozco y sobre esa base determino lo que viene. Porque es ahí donde está la materia prima. En ti está la materia prima, en lo que a ti te pasó. Pero si no te pasó, entonces tiene que ser algo en lo que quieras realmente saber mucho. ¿Por qué? Porque vas a tener que investigar un montón. Y vas a tener que investigar cosas que ni siquiera te habías planteado que tenías que investigar. No sé si ustedes han escuchado que cuando los escritores empiezan a desarrollar una idea de un libro, a veces los ve uno leyendo y viendo y dice, ¿usted qué? Estoy investigando para mi libro. Entonces, y es una cosa que los tiene que apasionar. Por eso les digo, o escriban de algo que sepan mucho, porque ustedes son, no sé, estudiaron filosofía, psicología, qué sé yo. O de algo que quieran saber mucho. Básicamente, dentro de mi experiencia, esas son las dos cosas más importantes. Ustedes pueden crear muchas cosas, pero a veces, si yo quiero hablar del pueblo este que estoy hablando y lo voy a situar en la Mesopotamia del siglo tal, pues me toca ir a buscar sobre climatología, me toca ir a buscar sobre cultura de esos pueblos, de edificaciones, de estratificación social, política, económica, ¿sí? Porque yo quiero que mi historia se sienta convincente, a menos que quieran hacer una comedia ridícula, pero incluso las comedias ridículas, sean libros, sean guiones de películas o sean libretos, el humor viene
de tomar los elementos de la realidad y saberlos trastocar para que sean cómicos, ¿sí? El mejor humor es ese, ¿sí? Tal vez las primeras, por ejemplo, Hannah y sus hermanas de Woody Allen, ¿sí? Lo que nos daba risa era todo ese drama del man y de su familia y de esos encuentros sociales. Si no lo han visto, por favor, vean. Es una comedia en ese sentido. Hablando de cine, Mejor Imposible. Es una comedia, pero toda la comedia está basada sobre elementos dramáticos de los personajes. Entonces, cuando yo veo ese dramatismo y ser trastocado, entonces que me haga reír, funciona. Y por eso la puedo ver más de una vez. Las películas de Gags, como, las de Dónde está el piloto, las de Súper Secreto y la primera tal vez de Dónde está el policía, uno las puede ver varias veces porque los elementos son tan naturales en su primera vez, cuando la sacaron por primera vez, que ya en las segundas y terceras partes es simplemente más de lo mismo, entonces no me parece divertido. Súper Secreto hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de la guerra contra los alemanes, y se burlaba de eso y se mofaba de eso y tomaba muchas características de los 50, del rock and roll y de todo eso, y se burlaba de eso. ¿Ven? Toman elementos de la realidad para burlarse, y de la realidad de la cultura pop, y se burlaban de eso. ¿Dónde está el piloto? Se burlaba de las películas de tragedias aéreas, aeropuertos, todos los aeropuertos que hubo, ¿sí? Y tomaba todos esos elementos y se burlaba de esos, aunque se basaron en una película mucho más antigua, que era muy seria también, La Hora Cero, ¿sí? Y se burlaban de esos elementos. Y todas esas ideas surgieron en un momento determinado. De una circunstancia donde ellos dijeron, ay, venga, y si cogemos esto y hacemos esto. Querían tomar algo que era serio y convertirlo en una comedia. Para eso había que investigar, para eso había que mirar, para eso había que ver. Entonces lo que van a hacer ustedes es tomar su premisa y comenzar a desglosarla. ¿A quién le pasa? ¿Dónde le pasa? ¿En qué época de la historia está sucediendo eso? ¿En el futuro, en el pasado, en el presente? ¿Sí? Y lo otro que van a tener que averiguar es quién changos mueve la historia. Porque en esta idea era un pueblo, ¿sí? Terror en el pueblo, ¿sí? Que yo lo saqué con una de las premisas es el pueblo es atacado. ¿Qué pasaría si el pueblo es atacado por vampiros? ¿Qué pasaría si el pueblo es atacado por jabalíes? ¿Qué pasaría si el pueblo es atacado por maleantes? ¿Qué pasaría si el pueblo es atacado por la guerrilla? ¿Qué pasaría si el pueblo es atacado por un virus? ¿Ve? Todas esas premisas están ahí. Yo escogí una, los vampiros, y aún así tengo que comenzar a desglosar. ¿Dónde está el pueblo? ¿En una montaña, en un valle, al lado del agua, al lado de un río? ¿Sí? ¿En qué época, en el tiempo? ¿Y quién va a mover la historia? Usualmente, el que mueve la historia es lo que nosotros llamamos el protagonista. Entonces, ese protagonista mueve la historia en el sentido de que es al que nosotros vamos a seguir. Pero, por ejemplo, si nosotros leemos un libro como Raíces, ¿sí? La idea de Raíces era la esclavitud en la historia y la historia de la esclavitud. Esa puede ser una idea. No sé si a este señor se le ocurrió así, pero en este momento nosotros la podemos decantar de esa manera. ¿Y dónde está situada? ¿Sí? Esa historia comienza en tal parte de la historia y termina casi en el siglo XX, porque es la historia de la esclavitud y la esclavitud de la historia. Pero nosotros vemos eso a través de los ojos primero de Kunta Kinte, pero más de Kunta Kinte vemos eso a través del apellido Kunta Kinte, porque en un momento Kunta Kinte desaparece, ya no lo seguimos, ya no lo encontramos y vemos a su descendencia, ¿sí? Aunque ya es casi el final del libro. ¿Ven? Entonces tomamos una cosa que es la esclavitud, pero la situamos en un sujeto. Esta historia de Raíces es una historia entre comillas autobiográfica, porque este señor empezó a investigar hacia atrás a su familia, a ver de dónde venían a través de la tradición oral, y empezó a recopilar información hasta que hubo un momento en el que obviamente no tenía toda la información, pero tuvo que recurrir a libros de historia para ver cómo eran capturados los afrodescendientes
los africanos allá, cómo los capturaban, cómo vivían, porque primero nos muestra su estado natural, luego los atrapan, luego los traen en esos barcos, que ese pedazo es horrible, entonces tuvo que buscar, porque tal vez no había todo, pero no había un elemento real de lo que le había pasado a su familiar, pero sí había mucho recuento de cómo era que sucedía, entonces se lo pudo mezclar en su drama. Luego cómo llegó acá, lo vendieron, a dónde fue, a la plantación, hasta que ya encontró un hilo real de lo que le había pasado a él, ¡pim! Y ¡pum! Logró unir esa realidad con ese personaje y la trajo hasta el siglo XX. Pues si no lo han leído, también es muy bueno leerlo. La serie y que no sé, me gustó leerlo más, además que lo leí hace mucho tiempo. Pero entonces dense cuenta cómo esas preguntas de quién es qué le pasa, ¿sí? Ayudan. O sea, por ejemplo, esta premisa de los vampiros puede ser una noche de terror. O sea, el pueblo es atacado. ¿Qué pasaría si un pueblo es atacado por vampiros una noche? Tienen una noche para defenderse. O es un mes, o es un año, o son 10 años. Bueno, esas son preguntas que toca comenzar a responder. Por lo menos planteen la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿dónde pasa? ¿Cuántos viven? ¿Es un pueblo grande, un pueblo chico? ¿Dónde queda? ¿En qué época histórica sucede? ¿Y quién va a mover eso? ¿El cura? ¿El alcalde? ¿El vendedor de lo que sea? ¿Sí? ¿El de la cantina? El que a nadie me ha hecho, el más borracho de todos, es el que va a mover la historia. Entonces, ¿de dónde sacan las respuestas? Del momento en el que ustedes se van a la idea y dicen, es que yo estaba, me acuerdo que ese día me sentí tal, entonces claro, y ese es el personaje, punto. Por eso es bueno anotar eso, o sea, cada cosa que yo les estoy dando aquí en el proceso es muy esencial y es resultado de años de estudio, de trabajo en desarrollo de guiones, libretos e historias. Entonces es importantísimo, absolutamente todo eso, que ustedes lo sepan. ¿Y qué otra cosa nos haría falta? Bueno, aquí, en esta circunstancia, tenemos un antagonista muy directo, ¿sí? Y ese antagonista, obviamente, pueden ser todos los vampiros, o pueden buscar un vampiro, una vampira, una vampirita, una niña, que va a ser la antagonista, ¿sí? Entonces, tenemos al borracho, que es borracho porque perdió a toda su familia en un accidente, ¿sí? O si es en la antigüedad, los atacaron. No, bueno, este man es borracho porque perdió a su familia. Y su hija tenía 8 años y entonces la perdió y la extraña. Entonces, dentro de la base de la premisa, dentro de la base de las respuestas está que la líder de los vampiros es una niña que representa 8 años, pero que ya es muy antigua. Entonces, ahí nace una pugna. Es interesante. Pero eso lo estoy diciendo yo, me lo estoy inventando aquí en el calor y el fragor de la circunstancia. ¿Ustedes qué van a producir? ¿Qué protagonista y qué antagonista? Ahora, pueden comenzar a trabajar más profundo sobre los valores y eso de las circunstancias. Son preguntas que por lo menos hoy planteen la pregunta, ¿no? Y empiecen a pensar, jue madre, ¿eso dónde pasa? Jue pucha, ¿y quién es el protagonista? ¿O quiénes son los protagonistas? Y el antagonista puede ser una persona o puede ser un elemento intangible, ¿sí? Puede ser el mismo tiempo, puede ser la presión social, bueno, en fin, no sé, pero no siempre el antagonista va a ser una persona, aunque puede estar representado por un ser vivo, un animal, un bicho, qué sé yo. ¿Sí? En el caso de Raíces, el antagonista era la misma esclavitud, pero era representada a través del tiempo en diferentes personajes y en diferentes circunstancias. Pero cuando ustedes tienen claro quién es el antagonista, pueden comenzar a vestirlo de circunstancias y de personas. ¿Ok? Entonces, eso es parte del proceso. La idea es, después de tener la premisa, construyamos las preguntas y respóndanlas. ¿Sí? Entonces, respondan todo eso que acabamos de determinar, porque todavía no hemos llegado al storyline. Estamos llegando de la idea al storyline, y el storyline son 5 líneas.
pero esas 5 líneas deben estar tan bien resumidas que yo pueda sentir el sabor del producto final en la boca. Cuando yo leo esas 5 líneas digo, uy, sí, eso era la idea que yo tenía, ahí está germinando la idea, ¿ok? Entonces ahí está su trabajo, comiencen a generar preguntas, pueden hacer una ficha muy extensa de preguntas que les surjan, ¿sí? Eso nunca va a sobrar porque cuando vayamos a la base del argumento, todas esas preguntas nos van a servir para llenar el argumento y va a ser muchísimo más fácil, ¿ok? Porque dicen, no, el protagonista es un borracho, ¿cuántos años tiene? ¿Qué hacía antes? Bueno, psicológicamente, ¿cómo es? En fin, por ahora son preguntas que les pueden surgir, pero cuando lleguemos al argumento hay un cuestionario que hay que llenar que es muy preciso. Si ustedes pensaban que escribir un guión, un libreto o escribir un libro era simplemente siente y empieza, no. Por eso les digo, en un principio, yo me imagino que Stephen King no hará todo este proceso, pero en un principio tuvo que hacerlo. En un principio, cuando él empezó en este universo, él tuvo que sentarse y diagramar toda esta estructura. Es más, esto se construye una pared, donde está nuestra idea está acá y luego se desglosa a lo siguiente y luego a las preguntas y luego así hasta llegar al storyline y luego a lo siguiente hasta llegar al argumento y luego a lo siguiente hasta llegar al guión literario y de ahí ya o hasta llegar, sí, el guión literario funciona como una escaleta porque antes del guión literario hay una escaleta, una estructura que es como un esqueleto y de ese esqueleto ya nos podemos ir para la película, nos podemos ir para la obra de teatro y nos podemos ir para el libro o para el cuento o para la serie de televisión, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir recorriendo ese camino muy lenta y concienzudamente hasta llegar acá y luego nos vamos a ir distribuyendo vamos a ir un capítulo con uno para ir ahondando en cada una de las técnicas y que ustedes vayan aprendiendo del teatro y tomen recursos de la literatura y tomen recursos del cine y la televisión y tomen recursos, ¿ok? Entonces ahí está, comiencen a tomar sus premisas, la premisa que hayan escogido de las 9 y a hacerse las preguntas y a responder las preguntas. Suscríbanse, compartan, denle me gusta. Es muy importante que le den me gusta. Entre más personas le den me gusta, entre más personas compartan, entre más se suscriban, pues esto va a ser mucho más divertido y más fácil. Entonces los dejo con esta grandiosa tarea y hasta la próxima.